¿Qué onda familia? ¿Cómo está? Bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Bueno, nos vemos este 9 de abril, ¿en dónde? En San Diego, California. Aquí el número de teléfono donde usted puede conseguir las llamadas, donde daré una ponencia, una conferencia que va a ser bastante trascendente. Todos los que han asistido antes a mis conferencias saben que siempre terminan transformados. Y la que vamos a estrenar en San Diego, California, no será la excepción. Así que vamos con Tocho Morocho. Hay cosas que para mí salen de lo que es una normalidad. Pudiesen acusar a algún gobierno cuando se tienen pruebas fehacientes de que ha pactado con delincuentes. Pero la verdad que Bukele asuma como líder de la MS es una de las cosas más ridículas que yo he escuchado en mi vida. Veamos, DW, nuevo liderazgo en las pandillas del Salvador. El investigador describe los supuestos pactos del entorno de Bukele con las maras y en alerta de que más seguridad ha derivado en menos derechos humanos. Así que vamos a escuchar las conclusiones que saca el invitado de DW, que me parecen ya cosas muy absurdas. En las altas esferas del crimen, habla de una transición de mando en las altas esferas del crimen organizado. ¿Cómo lo puedo entender? ¿Qué es lo que está pasando en esta transición? Desde el 2019 Bukele negocia clandestinamente con las tres pandillas más importantes del Salvador. La Mara Salvatrucha 13 y la Mara 18, que está dividida en dos facciones, sureños y revolucionarios. Producto de estas negociaciones clandestinas, se abren investigaciones dentro de El Salvador, conocido como el caso La Catedral. Por eso Bukele destituye a la Corte Constitucional Fiscal General, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI de Estados Unidos, continúan con estas investigaciones. Dos de los más altos funcionarios de Bukele, incluso el director de este centro penitenciario que se llama Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, están sancionados e investigados por relaciones con el crimen organizado. Además, cabría notar también un hecho que es muy importante, y es que Estados Unidos en su momento pide la extradición de 18 líderes pandilleros, los cuales Bukele se niega a extraditar, incluso los libera y los protege. Por eso se habla más de una transición de mando. No es el final de la Mara Salvatrucha, las pandillas van a seguir existiendo, solo que ahora hay un nuevo liderazgo o hay un nuevo jefe, que muchos dicen que pues, ese nuevo liderazgo está en manos del bukelismo, es una suerte de mafia incrustada ya en las altas esferas del Estado. Estas son las cosas que no entiendo. Número uno, ¿tiene pruebas él que Nayib ha pactado con las maras? Porque nosotros los salvadoreños tenemos videos, tenemos evidencia, fotografías, testimonios de que los antiguos gobernantes de El Salvador, los diputados incluso de aquel momento, época oscura de El Salvador, sí pactaban con las maras, hasta les entregaban billetes. De eso a nosotros nos consta. Incluso por eso es que las pandillas tenían un gran poder en El Salvador. Pero, ¿qué pruebas se tienen contra Nayib? Yo me considero una persona imparcial, digo lo bueno y lo malo. Cuando yo empecé a escuchar esto, claro, tú tienes que estar abierto a todas las posibilidades y probabilidades. ¿Por qué? Porque veníamos de un gobierno anterior que había pactado con maras, otro anterior y así. Pero cuando llega Bukele y presentan las supuestas pruebas, a mí lo que me da sonrisa. Me da carcajada, porque las pruebas que ponen son unas personas que son encapuchadas, que al final terminan siendo de los que Nayib mandó a bloquear la señal. Obviamente en aquel entonces se apoderaban las maras de las cárceles. Entonces entran con gorros todos aquellos que andaban bloqueando las señales para que no lograran entrar llamadas al penal ni salir, porque desde ahí daban las órdenes para andar extorsionando, para andar matando, etcétera, etcétera. En ningún momento Bukele quiere ser ni líder de la pandilla ni nada de eso. En tanto, Bukele es el líder de Centroamérica y de América como mejor presidente de El Salvador. Desconozco la verdad estos pseudonalistas que invita a DW de dónde sacan información. Y lo peor es que la aseguran como si ellos vieron, como si ellos tienen pruebas.
Pero en fin, así es, no solamente la oposición de El Salvador, es que son los poderes fácticos a nivel internacional que se están oponiendo a un cambio, a que exista un nuevo país que quiera vivir bien. ¿Por qué? Porque entre más países que vivan mal, entonces aquellos que viven arriba de los que viven mal, esos siempre van a controlar. Pero si todos los países viven bien, ya no hay nadie a quien controlar, a quien someter, a quien chantajear, ya no lo hay. Y si marcamos el ejemplo, haremos un efecto dominó, no solamente en América, sino en el mundo. Muchas gracias por todo. Este es tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Y nos vemos este 9 de abril en San Diego, California, en la conferencia que daré allá. Hasta pronto.